10 de las estrategias militares más ingeniosas de la historia. Por extraño que parezca, la generación actual de jóvenes probablemente sepa más sobre estrategia militar que muchos generales de hace 100 o 200 años atrás. ¿Por qué? Bueno, en una frase: videojuegos. Desde World of Warcraft, Modern Warfare, Red Alert y Battlefield, por mencionar algunos, los jugadores en estos días reciben bastante educación en estrategia militar mucho antes de que tengan la edad suficiente para asistir a una academia militar. Y sin embargo, de alguna manera, apostamos a que te sorprenderá exactamente cuántas de estas estrategias militares clásicas ya conoces. Es posible que no conozcas los nombres de las estrategias mismas o la historia detrás de ellas, pero probablemente encontrarás al menos la mitad de estas estrategias extrañamente familiares. Antes de continuar, me quiero disculpar por no estar publicando videos con la misma regularidad de siempre, pero tenía unos problemitas de salud que ya fueron solucionados. Y a partir de esta semana, como siempre, publicaré 2 videos por semana. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Combates de guerrilla. La guerra no convencional puede tomar muchas formas. Esencialmente, es cualquier cosa menos soldados uniformados que se presentan en formación con armas y tanques. Cuando la mayoría de la gente piensa en el combate de guerrillas, tendemos a imaginar a equipos SEAL, comandos británicos y el Vietcong. Estos son todos buenos ejemplos y todos ellos, especialmente el Vietcong, son conocidos maestros de la infiltración, la interrupción, la subversión, la captura de explosivos, la demolición y en general escabullirse en la oscuridad con malas intenciones. Pero, dependiendo de a quién le pregunte y cómo se use en contexto para objetivos estratégicos más grandes, la guerrilla o los combates de guerrilla pueden tener un lado mucho más oscuro. Un alcance coordinado liderado por fuerzas más pequeñas contra fuerzas más grandes con objetivos estratégicos claros en mente. No se puede negar que esta estrategia tiene una historia tan larga en la guerra como cualquier otra. Los mismos rusos lo experimentaron de primera mano cuando intentaron invadir Chechenia. Número 9. Doble envoltura o movimiento de pinza. Utilizado por el genio militar Hannibal Barca en la batalla de Cannas, la clásica maniobra de pinzas ha pasado a ser casi mítico en la cultura popular como sinónimo de trampa ineludible. En Cannas, Hannibal, superado en número de 50.000 a 80.000, arregló su línea para que se inclinara en el frente hacia los romanos. Intencionalmente hizo que el centro de su línea, más cercano al enemigo, fuera más delgado y débil, lo cual es exactamente al revés de lo que pensarías. Ciertamente engañó a los romanos. Cuando atacaron la línea de Hannibal, el punto débil en su centro cedió, mientras que los fuertes flancos se mantuvieron firmes y finalmente su línea se enderezó y los romanos, sintiendo la victoria, presionaron con fuerza en el centro. Hannibal permitió que su línea se flexionara hacia atrás en una profunda forma de V, la pinza. Con las fuerzas romanas ahora metidas en el fondo de su pinza, Hannibal hizo que sus flancos se volvieran rápidamente hacia los romanos. Los romanos habían entrado directamente en una trampa, y las fuerzas de Hannibal los llevaron directamente a los flancos desprotegidos. Cerró la parte superior de la V con sus fuerzas de caballería veloz, completando la doble envoltura. La fuerza romana, fuerte de 80.000 hombres, ahora estaba atrapada en una caja de muerte, atacada por todos lados. Los 50.000 de Hannibal cortaron brutalmente a cada soldado romano en el transcurso de aproximadamente 4 horas, acabándolos a todos y sufriendo apenas 6.000 bajas. Este uso de la doble envoltura se ha convertido en una de las mayores victorias estratégicas en la historia militar, asegurando la leyenda de Hannibal y provocando que los romanos devastados acuñaran una frase completamente nueva: la batalla de la aniquilación. Número 8. Divide y conquistarás. Tan conocido como se ha convertido en una especie de tropo, divide y conquista es tan efectivo como crees que es, pero tal vez no por las razones que piensas, y toma algunas formas. La forma más básica es dividir físicamente las fuerzas de un enemigo.
dividiendo una fuerza de ataque en dos. Eso le permite destruir la mitad a la vez, duplicando efectivamente el área frontal de ataque, adelgazando las líneas y obligando al enemigo a mantener dos estructuras de comando y cadenas de suministro separadas. La segunda forma es dividir al enemigo en dos y luego sacar a uno de ellos de la pelea, lo mejor de todo, volverlos uno contra el otro. La apatía y la desmoralización funcionaron para el primero y capitalizar las diferencias entre dos grupos diferentes en las filas de un enemigo funciona para el segundo. Número 7. Infiltración. La infiltración a menudo se considera parte integrante del combate de guerrillas, ya que implica infiltrar un contingente de fuerzas de ataque dentro o detrás de las líneas enemigas. La mayoría de las fuerzas especiales de Estados Unidos utilizan la infiltración hasta cierto punto, al igual que el Vietcong en el sudeste asiático, los comandos británicos en Europa y cualquier otro conflicto que se remonta al caballo de Troya. Pero en un sentido más amplio, la infiltración no siempre es astuta. Casi puede significar lanzar 10.000 paracaidistas en el medio del territorio enemigo como un medio para atacarlos por detrás y por dentro. El principio es el mismo. Ya que los infiltrados se cuelen por la noche o caigan desde el cielo, la infiltración simplemente significa poner tus fuerzas detrás de las líneas enemigas sin rodear líneas. Si vas alrededor de las líneas y atacas por detrás, no es infiltración, es envoltura. Número 6. Blitzkrieg. Si no conoces esta, no has estado vivo en ningún momento en los últimos 80 años. Bienvenido a la Tierra. Blitzkrieg significa guerra relámpago en alemán y se refiere a un ataque rápido, altamente agresivo, generalmente inesperado que usa fuerzas abrumadoras. Hitler no fue el primero en usar esta forma de ataque. Más famoso en Polonia, pero lo favoreció por muy buenas razones. El Führer luchó en la Primera Guerra Mundial y vio de primera mano el horror sin sentido de las trincheras, los avances lentos y la batalla de desgaste. Por eso favoreció el bombardeo y por eso funcionó tan bien. Nadie esperaba el tipo de ataque rápido y decisivo que Hitler planeó, liderado primero por los veloces bombarderos de la Luftwaffe. Esperaban filas de soldados atrincherados y piezas de artillería masivas. Alemania sorprendió a todos a utilizar maniobras altamente penetrantes y capturar territorio en horas en lugar de meses. Eventualmente, sin embargo, los aliados se adaptaron a los ataques relámpago con radar, defensas de respuesta rápida y ataques de relámpago propios. Número 5. La finta. Los fanáticos del fútbol no están familiarizados con la finta clásica, una maniobra falsa que hace que la oposición piensa que vas por un camino mientras que en secreto planeas ir por otro. En términos militares, las fintas pueden convertirse en campañas de engaño enormemente elaboradas y típicamente involucran fuerzas de distracción para desviar al enemigo. Al planear la invasión del día D en Normandía, los aliados lograron una finta masiva al construir un ejército falso de tanques inflables y jeeps, y estacionarlos en un punto de lanzamiento falso. La verdadera fuerza invasora, mientras tanto, estaba oculta bajo el camuflaje a kilómetros de distancia. Alemania, confiado en la información errónea que le proporcionaron los agentes dobles aliados y el tráfico de radio, creía que el ejército inflable era real. Cuando los aliados desembarcaron en la playa de Omaha, las fuerzas principales de Hitler estaban a kilómetros de distancia y no pudieron llegar a tiempo para resistir los desembarcos. Esta brillante campaña de engaño convirtió al día D probablemente en la maniobra de finta más grande y exitosa de la historia militar. Número 4. Cuello de botella. En términos de estrategia amplia ya conoces la maniobra más famosa de los puntos de estrangulamiento de la historia. El valiente Leónidas y su pequeña banda de espartacos en el paso de las Termópilas. Según Frank Miller, apenas 300 espartanos detuvieron a un ejército de 1 millón de persas al actuar como un corcho en un paso de montaña ridículamente estrecho. Muy bien. Técnicamente el paso tenía unos 100 metros de ancho, el ejército persa contaba con unos 150.000 y esos 300 espartanos tenían alrededor de 70.000 atenienses parados detrás de ellos. Pero aún así, una hazaña bastante impresionante y los espartanos realmente se sacrificaron por la causa.
En realidad, un punto de estrangulamiento podría ser algo tan pequeño como una puerta para soldados individuales, un estrecho para las fuerzas navales o el área del canal de Suez en la península de Sinaí. Todos representan puntos de estrangulamiento en diferentes escalas. Número 3. Tomar el terreno elevado. Uno de los conceptos tácticos más básicos del mundo es tomar el terreno elevado. En las batallas de infantería es mucho más fácil atacar cuesta abajo que cuesta arriba. Piensa en Gandalf y la carga de los Rohirrim bajando la montaña en la batalla de Helm's Deep. Tomaron el terreno elevado y utilizaron el impulso descendiente de esa carga para aplastar el ejército de los orcos de Sauron. Y esta batalla también reveló otro beneficio de cargar cuesta abajo. Si lo haces bien y planeas tu ataque para la mañana o la tarde, puedes atacar con el sol a tu espalda, cegando al enemigo y dando a tus fuerzas una ventaja de combate masiva. Pero las fuerzas terrestres no son las únicas que se sabe que salen del sol para un ataque. En estos días, el terreno elevado es tan frecuente como el cielo mismo. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en axiomático que gane el que establece la superioridad aérea, principalmente porque el terreno elevado también ofrece una ventaja en el rango para bombardear al enemigo con artillería o bombas que, en el caso de los aviones, caen directamente desde arriba. Número 2. Maniobra de flanqueo. Incluso si no sabes nada de estrategia militar, probablemente hayas escuchado a alguien hacer referencia a tomar a alguien en los flancos antes. La maniobra de flanqueo recibe su nombre del área de flanco del ganado, el área lateral del cuerpo entre la caja torácica y el hueso de la cadera, de donde provienen los filetes flanco. Si eres un matador que intenta atacar a un toro, tu objetivo siempre es evitar los cuernos en la parte delantera y atacar al toro en sus áreas vulnerables, desde el costado y por detrás. Las maniobras de flanqueo funcionan de la misma manera. En lugar de atacar a una formación enemiga desde el frente, una maniobra de flanqueo intenta atacar sus lados vulnerables, o incluso desde la retaguardia. Estas maniobras fueron consideradas jaque mate en los días de las líneas fijas y formaciones. Flanquear ciertamente sigue siendo relevante y todavía forma la idea central de muchos ataques, pero con las fuerzas más móviles de hoy el flanqueo no siempre es el jaque mate que alguna vez fue. Por cierto, atacar los flancos siempre ha sido el trabajo principal de la caballería de rápido movimiento. El trabajo de la caballería es específicamente moverse alrededor de una formación enemiga cuando es vulnerable y atacar los flancos. Llamar a la caballería no significa necesariamente llamar a refuerzos pesados como la mayoría de la gente piensa. La caballería es ante todo una fuerza de ataque ofensiva de rápido movimiento mantenida en reserva hasta que los flancos del enemigo estén expuestos. Las cargas de caballería frontales que ves en las películas suelen ser movimientos de desesperación de última hora o ataques de penetración puntiagudos. Número 1. Asalto o denegación de recursos. Estrategia bastante estándar y elemento básico de cualquier campaña militar integral. La negación de recursos podría significar sabotear, destruir o preferiblemente robar armas y suministros enemigos. También podría significar destruir los medios de producción de materiales vitales como centrales eléctricas, embalses, granjas, cultivos. Los asaltantes también podrían apuntar a instalaciones vitales que se utilizan para apoyar un esfuerzo de guerra, como la famosa incursión de los comandos británicos en los muelles nazis de los U-Boat en Saint Nazaire. Una incursión es cualquier ataque que se dirija específicamente a los suministros y recursos auxiliares en lugar de los propios soldados enemigos. Estas fueron 10 ingeniosas estrategias militares. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo, y si quieres ver una segunda parte, déjamelo saber en los comentarios. Buenas noches, donde quiera que estén. Como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.